Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio Evangelio en Casa. Con mucha alegría estamos con ustedes, Catalina y Rafael Ramírez. El día de ayer no pudimos hacer programa porque estábamos sin luz. Humanamente fue imposible. Pero hoy estamos aquí retomando actividades. Buenos días para todos, Dios los bendiga. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este espacio. Vamos a meditar el día de hoy la palabra de Dios. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por la vida. Gracias por la meta que nos das. Gracias por las 1000 personas que están suscritas a nuestro canal. Te pedimos que los bendigas a cada uno, a sus familias. Gracias, Señor, por toda la gente que comparte día a día esta reflexión. Gracias, porque sin ellos nada de esto habría sido posible. Has sido tú a través de ellos. Y ahora te pedimos que seas tú a través de nosotros en la oración y en la reflexión. Amén. Amén. Vamos a meditar el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa, y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, normalmente esta reflexión la gente se queda en eso, de que no creen en Él. Nosotros quisiéramos tocar 4 puntos y mirar otras ideas. La primera es, ¿quién es este? Eh, Doy gracias a Dios por las personas mexicanas, por el pueblo mexicano que se unió en oración para que al final, por la parte de las leyes, la Cámara decidiera votar no al aborto legal. Y leí un tuit que decía, necesitamos sacarla aquí en Colombia, de una congresista colombiana, necesitamos que saquen de nuestros vientres la Biblia y el rosario. Esas personas son las que preguntan, bueno, ¿y Jesús qué? ¿Por qué tanta insistencia con Jesús? Aquí en Colombia tuvimos una presentadora muy famosa, ya bastante anciana, que decía, Jesús fue un fracaso. Y cuando uno escucha a la gente hablar así de Jesús, uno se da cuenta que no lo conocen. La frase de ellos es, ¿quién es ese Jesús? Y es que es muy diferente decir Jesús de la historia, el Jesús de la Biblia, a decir el Jesús de mi vida, mi Señor, mi Salvador. Por eso ante la pregunta de quién es Jesús, hay una gran diferencia. Experimentar a Jesús vivo y resucitado en nuestra vida. El pueblo, sus vecinos, sus conocidos, conocían a Jesús, pero no lo habían experimentado. ¿Les suena eso familiar? Muy bien, la segunda idea que queremos meditar el día de hoy es ni viendo creen. Es bien interesante ver aquí en el Evangelio cómo dice que todos estaban asombrados y se preguntaban. Hasta ahí creeríamos que estaban asombrados de la maravilla que Jesús les enseñaba, de la maravilla de sus milagros, de lo grande y de lo portentoso de sus obras. Pero en realidad lo que se preguntaban no era cómo hace dándole gloria a Dios, sino quién es, de dónde salió y por qué. ¿Cuántos de nosotros no anhelaríamos poder tener a Jesús, escuchar sus enseñanzas, escuchar su voz, verlo obrar milagros o simplemente poder tocarle el borde de su manto? Todos quisiéramos eso y sin embargo ellos tuvieron la oportunidad de tenerlo con ellos, de seguirlo, de acompañarlo en sus caminatas, en sus peregrinaciones y era para cuestionar. Muchas veces vemos cómo el Señor nos quiere enviar auxilios, quiere hacer obras en nuestra vida. Cada día de vida es un milagro. El hecho de poder respirar es un milagro. El hecho de tener a nuestra familia viva es un milagro. De tener dónde dormir, de tener que comer. Y aún así no creemos. Y aún así le cuestionamos. Porque a veces tenemos tan corta la vista.
A veces nos falta ver un poco más allá y ver realmente que el Señor nos ha dado más de lo que nosotros pedimos, más de lo que merecemos quizá, porque en medio de nuestra incredulidad y de nuestros cuestionamientos humanos, Él sigue siendo fiel. La tercera idea, que tiene que ver mucho con las dos anteriores, son las condiciones que ponemos nosotros para escuchar. Cuando Dios me conceda un trabajo, entonces voy a misa, busco de Dios. Cuando Dios me conceda la lotería, voy a ayudar mucho a los pobres. Y seamos honestos, eso nunca va a pasar. Si nosotros en medio de la angustia no buscamos a Dios cuando todo esté en paz tampoco. No condicionemos la experiencia de Dios. A veces pensamos que podemos manipular a Dios y lo hemos dicho en programas anteriores, eso es imposible. A Dios no podemos manipularlo. Si Dios no me da tal cosa, no vuelvo a misa. El que pierde eres tú. Si Dios me da tal cosa, dejo de creer en Él. El que pierde eres tú. Recuerda un pequeño detalle. Dios ya es Dios. Santo y eterno. 3 veces santo y eterno. Dios ya es Dios. Dios y nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Él somos nada. Somos nada. Por eso no pongamos hoy condiciones como lo cita el Evangelio. Condiciones, bueno, ¿y este quién es? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? Yo conozco su origen. En el fondo no les importaba el mensaje, sino quién les daba el mensaje. Y yo creo que eso nos ha pasado a todos. Cuando tú vas y le invitas a un familiar, vamos a misa, yo sé quién es usted. Incluso en tu propia casa, mira, vamos a hacer el Santo Rosario. Ay, ahorita tan rezandero, no supe, yo sí sé quién es usted. ¿Cuántas esposas le dicen eso a sus parejas? Ahora tan juicioso, leyendo la Biblia, haciendo oración, yo sé qué porquería es usted, el que es no deja de ser. Y entonces llega un momento en que empezamos a condicionar a las personas. En eso admiro mucho a Dios, porque si alguien conoce realmente nuestros defectos es Dios, y a pesar de eso nos ama. Y la gente que conoce apenas una parte de nuestra vida nos juzga. Y finalmente, la cuarta idea: ¿cuántos milagros pierde el incrédulo? A veces podemos sentirnos atacados por nuestra propia familia, por nuestro propio entorno. Incluso nos podemos preguntar, pero en vez de aprovechar, por ejemplo, orar juntos, dejarse guiar, que la experiencia de Dios abarque a todos. Es muy difícil. Hoy Jesús nos prepara y nos recuerda que ningún profeta es aceptado completamente o es valorado, podríamos decir, en su propio entorno. Esas personas que no nos valoran, por así decirlo, espiritualmente, hacen parte del grupo de los incrédulos y sin embargo nosotros también hemos sido incrédulos en ocasiones. Tanto nosotros como ellos hemos perdido milagros seguramente, no todos, pero sí la gran mayoría. ¿Por qué? Por nuestras fragilidades humanas. Porque las debilidades y las dificultades nos llevan muchas veces a dudar, nos llevan muchas veces a cuestionar a Dios y nos llevan muchas veces a entender un solo signo que nos sucede, un solo asunto que nos pasa o las cosas no salieron bien e inmediatamente estamos cuestionando. Pensemos que el incrédulo pierde muchos milagros. No seamos de ese grupo de los incrédulos ni de ese grupo de los que escuchan a Jesús para preguntar, pero ¿y de dónde salió? ¿Pero y qué es lo que está haciendo? ¿Pero y esa procedencia que tiene? No, nosotros no somos quien para cuestionar el llamado de las demás personas, ni porque Dios llama a tal persona y no a otra, porque para Jesús las apariencias no sirven para nada. No seamos incrédulos, como dice la palabra, seamos creyentes y seamos dichosos al creer sin ver. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy ponemos en tus manos nuestra vida, nuestros corazones, pero también te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe. Aumenta, Señor, nuestra fe en ti. Aumenta, Señor, el discernimiento para poder saber, Señor, por qué permites las cosas en nuestra vida. Danos la gracia de pedir bien, de pedir lo que conviene, pero sobre todo danos la gracia de poder ser libres en nuestra vida espiritual sin la necesidad de ser apreciados por otros, sino solamente, Señor, gozosos de tener una amistad contigo. Hoy te entregamos, Señor, todas las luchas de los que nos están escuchando. De manera especial, Señor, en este tiempo de pandemia en el que las deudas y las dificultades económicas son el pan de cada día. Señor, que por encima de las deudas, que por encima tal vez de nuestro poco dinero, de los pocos ingresos que podamos tener,
siempre tengamos la mirada puesta en ti, Señor. Que a pesar de eso no pongamos en duda tu obra, no pongamos en duda tu enseñanza, tu palabra, ni mucho menos, Señor, que nos dejes caer en dudar de tus promesas. No nos dejes caer en eso, Señor, porque tus promesas se cumplen, porque tú eres un Dios de promesas, porque tú nos cumples todo lo que nos has anunciado, todo lo que nos has prometido, porque tú eres fiel, Señor. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta bendita mañana. Llénanos de tu paz, llénanos de tu gracia y sobre todo, danos, Señor, el don de caminar tranquilos, de vivir libres en nuestra vida espiritual. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queremos celebrar con ustedes que el día de ayer, en la noche, llegamos a los 1000 suscriptores. Es un paso más, ahora vamos por los 2000. Gracias por formar parte de nuestra familia. Los 3 favores: oren por nosotros, comparten el video y suscríbanse al canal. Suscribirse se le tomará apenas un par de segundos. Entre, amigos en oración, denle clic en suscribirse y ya. Y compartan, ayúdenos a evangelizar. Un feliz día, Dios los bendiga.